Nosotros también le hemos dado cuenta durante la jornada noticiosa de hoy de la aprobación de la ley de ingresos, de cómo está avanzando, cuáles son las modificaciones y las reservas que se siguen todavía analizando. Y quiero darle la bienvenida al doctor José Luis de la Cruz Gallego, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un placer. Primero que nada, ¿qué te parece este primer avance? Bueno, yo creo que en esencia nos muestra que la directriz que está siguiendo la Cámara de Diputados es tratar de mantener la estructura de la ley de ingresos que fue enviada por el Ejecutivo. Hay la aprobación de prácticamente toda la eliminación de todos los fideicomisos, salvo de uno, algunos ajustes que se hicieron, pero que en estricto sentido tratan de confirmar el escenario presupuestal que el presidente envió hace unas semanas al Congreso de la Unión. Ahora, ¿qué posibilidades quedan? Porque hemos hablado mucho de la crisis económica y la crisis sanitaria en medio de la pandemia del coronavirus. ¿Cuál es este margen de maniobra que tiene el gobierno federal respecto a la ley de ingresos, cuando todavía no hemos entrado a lo que ya se prevé, un potencial rebrote de coronavirus que puede llevar a una crisis económica mucho peor de lo que hemos atravesado? Bueno, yo creo que acabas de tocar el punto medular. ¿Por qué? Al final del día, la parte de ingresos de lo que se envió al Congreso y que ya prácticamente está autorizado, salvo que el Senado hiciera algún cambio, lo que trae es una expectativa de crecimiento económico de 4.6% para el año que entra, es decir, hay cierto optimismo en la recuperación y de ahí dependen los ingresos tributarios que obtendrá el gobierno del IVA, del impuesto sobre la renta, básicamente de esa actividad económica. Cualquier confinamiento, ya sea total o parcial que se aplique, de alguna forma afectaría esa expectativa. A mí me parece que ese escenario de crecimiento no contempla un confinamiento ni siquiera medianamente generalizado. Y por otro lado está la expectativa de los ingresos presupuestarios, pero atribuibles a la parte petrolera, es decir, que realmente ahora sí se logren las metas de producción de petróleo que en los últimos 2 años no se han alcanzado y que el precio del hidrocarburo se mantenga por arriba de los $42 por barril. Entonces, en ese sentido, me parece que el margen de maniobra es reducido porque además, una vez que se ha tomado prácticamente todos los fideicomisos, pues no habrá fondos contingentes para poder enfrentar cualquier escenario que se salga de la trayectoria que ha planteado el gobierno mexicano. Pero es una cuestión de que el Ejecutivo no escucha al Legislativo, a la propia Secretaría de Hacienda, no es realista, porque incluso vemos un doble discurso. Por un lado, la Secretaría de Salud y sus autoridades hablan de este repunte en las cifras, de señales tempranas de lo que podría ser una segunda etapa de aislamiento, y vemos a un presidente decir, no estamos ahí, y en tanto va así la ley de ingresos. ¿Es un doble discurso? ¿Es un error? ¿No está escuchando o qué sucede? Mira, yo creo que parte de lo que estamos observando es una diferencia de ópticas, una diferencia de visión de por dónde se tiene que llevar la cuarta transformación. ¿A qué me refiero? El planteamiento que tiene los criterios de política económica, lo que tratan de establecer son las bases para plantear cómo serán los ingresos, cómo serán los gastos, para lograr objetivos de desarrollo económico, social, de gobernabilidad. Sin embargo, me parece que el objetivo del presidente de la República es un cambio en la visión del Estado, en la visión no de política económica, sino de economía política. ¿Esto qué implica? Para él la prioridad es modificar las estructuras, las relaciones que hay entre el poder político, la parte pública, el sector privado, la sociedad en general. Y entonces, en ese sentido, me parece que probablemente no subestime los efectos de una recesión, pero sí lo subordina al interés de tratar primero de hacer los ajustes en la relación del Estado con la sociedad, y en ese aspecto primero para él es esa parte política y después viene la económica. ¿Por cuánto tiempo se puede extender esta recesión? Yo creo que esto sí nos va a llevar por lo menos entre 2 a 4 años de poder alcanzar los niveles, ya no nada más del 2019, sino también del 2018, porque no podemos dejar de lado
que en 2019 tuvimos una caída de 0.3%, que ahorita se ve modesta, pero que ya nos muestra el debilitamiento estructural que la economía traía antes del COVID-19. Ahora, hablemos del techo de endeudamiento. ¿Deberían de ajustarse las metas fiscales contemplando este potencial endeudamiento? Porque la Secretaría de Hacienda dice es probable, hay que revisarlo. El gobierno federal nuevamente, en voz del presidente, dice no hay ninguna manera de crecer este techo de endeudamiento. Mira, desde mi punto de vista sí sería recomendable tener el margen, la válvula de escape de poder recurrir a endeudamiento. ¿Por qué? Estamos enfrentando la mayor recesión no solo en México, sino en la mayor parte del mundo en los últimos 90 años. Entonces, yo creo que de inicio no tendrían que dejarse de lado opciones que en algún momento dado sirvieran para que México, su sociedad, se viera lo menos afectada posible por esta pandemia económica y sobre todo, como bien mencionabas, ante un rebrote del COVID-19 que ya es un hecho en Europa. Entonces yo creo que esa opción sería adecuado tenerla autorizada, que fuera manejable y para que en algún momento dado se pudiera hacer uso de ello. Si las condiciones no lo ameritan, si el presidente tiene razón y la economía funciona bien, pues entonces pues simplemente no se recurre a esa opción. Hay que tenerla ahí guardada, es un salvoconducto, es una válvula de escape, ¿no? ¿Y qué pasará con los fondos de salud? Hoy por hoy, por lo menos yo no tengo claro cuánto ha costado la atención de la pandemia de coronavirus en términos de salud. ¿Qué pasará con este fondo y todos aquellos destinados a enfrentar una emergencia incluso sanitaria? Bueno, yo creo que al final del día la arquitectura presupuestal, la arquitectura de los fideicomisos de finanzas públicas trataba de que con esos, digamos, esos mecanismos financieros se tuviera la seguridad en la parte de desarrollo económico, de seguridad nacional, de atención a emergencias por huracanes, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la desaparición de los fideicomisos debe de tener, por otro lado, por responsabilidad de administración pública, la creación de los mecanismos que aseguren que ante cualquier contingencia que hoy está cubierta por los fideicomisos, el gobierno mexicano va a poder atender, va a contar con los recursos para enfrentar esos potenciales problemas. Y eso yo creo que es parte de lo que en Cámara de Diputados y en la administración pública deben de garantizar para que el país enfrente los menores contratiempos posibles. Y en la parte de salud, pues es muy claro, al menos los siguientes 2 a 3 años el COVID-19 va a estar con nosotros y destinar recursos, asegurarse que la parte de salud tenga recursos debe de ser una prioridad de Estado. Te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias TVC. Muy buena tarde para ti. Gracias por la invitación. Un abrazo, hasta luego. Ahí lo